Tarea 5. Consolidación, partida doble y ecuación patrimonial. Presentado por Edison Germán Sandoval Poveda. Introducción a la partida doble. La partida doble es uno de los principios más importantes de la contabilidad. Su desarrollo permite organizar de manera clara y precisa las operaciones económicas de las empresas, garantizando un mejor control financiero y administrativo. Este sistema se basa en el equilibrio entre los recursos y las obligaciones, permitiendo registrar cada operación económica de forma ordenada y confiable. ¿Qué es la partida doble? La partida doble es un método contable donde toda la operación económica afecta mínimo dos cuentas. Una cuenta que recibe, que denominamos débito, y una cuenta que entrega, que denominamos crédito. Un principio fundamental: no hay deudor sino un acreedor. ¿Esto qué significa? Que todo recurso que ingresa tiene un origen y toda salida tiene una contrapartida. La partida doble surgió en Europa durante la Edad Media, especialmente en las ciudades comerciales italianas como Venecia, Génova y Florencia. El crecimiento del comercio hizo necesaria una forma organizada de controlar las ventas, las compras, las deudas y las ganancias. ¿Por qué surgió? Para registrar de manera clara y ordenada las operaciones económicas del comercio en crecimiento. En 1934, Luca Pacioli publicó por primera vez el método de la partida doble utilizado por los comerciantes italianos. ¿Cuáles fueron sus principales aportes? Se especificaba una organización de registros contables, se comenzó con el uso del libro diario y mayor, se comenzó a llevar un control de ingresos y gastos y como principal aporte se convirtió en la base de la contabilidad moderna. La partida doble se fundamenta en la igualdad contable. ¿Esto qué significa? Que todo lo que posee la empresa tiene una fuente de financiación, los recursos provienen de deudas o aportes de los propietarios. El equilibrio entre débitos y créditos garantiza la confiabilidad de la información financiera. Las principales características de la partida doble es que toda transacción afecta mínimo dos cuentas. Los registros deben mantenerse equilibrados, permite detectar errores fácilmente, facilita el control financiero y genera información confiable para la toma de decisiones. Las cuentas contables se clasifican según el elemento al que pertenecen y su comportamiento aumenta o disminuye. Los activos y los gastos aumentan por el débito, disminuyen por el crédito. Las cuentas de pasivo, patrimonio e ingresos disminuyen por el débito y aumentan por el crédito. Cuentas de naturaleza débito son las cuentas que aumentan con débitos y disminuyen con créditos. Ejemplo: caja, banco, inventarios, muebles y equipos y gastos. Cuentas de naturaleza crédito son las cuentas que aumentan con crédito y disminuyen con débitos. Ejemplo: préstamos bancarios, cuentas por pagar, aportes de los propietarios e ingresos. ¿Qué es la ecuación patrimonial? La ecuación patrimonial es la expresión contable fundamental que muestra la relación entre los recursos que posee una empresa y las obligaciones que debe cumplir y los derechos de los propietarios. Todo lo que tiene la empresa ha sido financiado por los acreedores o por los propietarios. Por eso la ecuación siempre debe mantenerse en equilibrio. ¿Cuál es la importancia de la ecuación patrimonial? Permite conocer la situación financiera de la empresa en un momento determinado. Sirve de base para elaborar el balance general, ayuda a la toma de decisiones y siempre debe mantenerse en equilibrio. Activo es igual a pasivo más patrimonio. Activos. Los activos son todos los bienes y derechos que posee la empresa y que pueden generar beneficios económicos futuros. Principales características: son recursos controlados por la empresa, se espera obtener beneficios futuros, tienen un valor medible en dinero, pueden ser tangibles o intangibles. Los activos tienen dos clasificaciones: activos corrientes, que son los activos que se convertirán en efectivo o se consumirán en un plazo menor a un año. Ejemplo: caja y bancos, cuentas por cobrar, inventarios, gastos pagados por anticipado.
Y por otro lado tenemos los activos no corrientes que permanecerán en la empresa durante más de un año. Propiedad, planta y equipo, inversión a largo plazo, activos intangibles. Tenemos un ejemplo práctico en donde la empresa comercial ABC inicia sus operaciones el 1 de mayo del 2024 con los siguientes recursos. ¿Cuál es la explicación de este ejemplo? Es que la empresa tiene recursos de corto plazo, como lo podemos ver, efectivo, bancos, cuentas por cobrar e inventarios, pero también posee bienes a largo plazo, muebles, equipos y vehículos, por 35 millones. En total, los activos de la empresa suman 75 millones. ¿Cuál es el reconocimiento que se le da a los activos? Los activos se reconocen en los estados financieros cuando es probable que generen beneficios económicos, la empresa tiene el control sobre ellos y su costo o valor puede medirse de forma confiable. Este reconocimiento tiene una medición inicial y es que se registra al costo de la adquisición y tiene una medición posterior que puede medirse al costo menos depreciación o al valor razonable según corresponda. Pasivos. Los pasivos son las obligaciones presentes que tiene la empresa con terceros originadas en operaciones pasadas y que al liquidarse implicarán la salida de recursos. Tienen 3 características: representan deudas y obligaciones, su pago generará una salida de recursos y tienen un valor medible en dinero. Como los activos, los pasivos también están clasificados en corrientes y no corrientes. Corrientes vencen en un plazo menor a un año, ejemplo, cuentas por pagar, préstamos a corto plazo, obligaciones laborales, ingresos recibidos por anticipado. Por otro lado tenemos los pasivos no corrientes, vencen a un plazo mayor a un año, préstamos a largo plazo, obligaciones financieras, bonos por pagar, provisiones a largo plazo. En el ejemplo que tenemos en este momento, ¿cuál es la explicación? La empresa tiene deudas y obligaciones de corto plazo. También podemos ver que tiene una obligación de largo plazo, que es el préstamo bancario, y que el total de los pasivos de la empresa suman 76 millones que deberá cancelar en el futuro. Este valor representa todas las obligaciones que tiene la empresa con terceros y cuya cancelación implicará la salida de recursos. ¿Cuál es el reconocimiento? Los pasivos se reconocen cuando la empresa tiene una obligación presente, es probable que se requiera la salida de recursos para liquidarla, el valor de la obligación puede medirse confiablemente. También cuenta con una medición inicial, se registra por el valor recibido o el valor de la obligación y una medición posterior que se mide el costo amortizado o al valor presente según corresponda. Patrimonio. El patrimonio representa los aportes de los propietarios y las ganancias acumuladas de la empresa después de deducir sus pasivos. Característica es la diferencia entre activos y pasivos, no tienen vencimiento y pertenecen a los propietarios del negocio. ¿Cuáles son los componentes del patrimonio? Aportes de los propietarios, recursos que los dueños invirtieron en la empresa, reservas, porciones de utilidades que se separan para fines específicos, utilidades acumuladas, ganancias obtenidas y retenidas en la empresa de periodos anteriores y utilidades del periodo, utilidad o pérdida generada en el periodo contable actual. En el ejemplo, tenemos que los propietarios han realizado aportes por 50 millones para iniciar o financiar el negocio. De las utilidades obtenidas, se han reservado para fines específicos. Las utilidades acumuladas de ejercicios anteriores ascienden. La empresa tiene pérdidas acumuladas que reducen el patrimonio y que en total del patrimonio es de 70 millones. Este valor representa el derecho residual de los propietarios sobre los activos de la empresa después de deducir todos sus pasivos. ¿Cuál es la importancia del patrimonio? El patrimonio puede indicar una solidez financiera. Un patrimonio fuerte refleja estabilidad y confianza para terceros y proveedores. También es un respaldo para la empresa, ya que permite soportar pérdidas y seguir operando en el largo plazo, y es una base para crecimiento. Las utilidades acumuladas pueden reinvertirse para generar más valor. Ingresos.
Son los recursos que obtiene una empresa a través de la venta de bienes o la prestación de servicios en desarrollo de su actividad económica. ¿Cuáles son sus características? Aumentan el patrimonio, se originan en las actividades principales de la empresa y se reconocen cuando se devenga. En el ejercicio práctico que tenemos en pantalla, ¿qué podemos ver? Que la empresa obtuvo unos ingresos provenientes de actividades principales. Además, obtuvo ingresos no operacionales, que el total de sus ingresos del periodo asciende a 85 millones, lo cual aumenta el patrimonio de la empresa. Y estos ingresos se reconocerán cuando se devenguen, es decir, cuando nazca el derecho de cobro o se preste el servicio. El reconocimiento de los ingresos se da cuando se transfieren los riesgos y beneficios del bien o servicio, el valor puede medirse con confiabilidad, es probable que se reciban beneficios económicos futuros. También cuentan con una medición. Se registran por el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir. Gastos. Los gastos son las erogaciones o consumos en los que incurre la empresa para desarrollar su actividad económica y generar ingresos. Tiene 3 características. Disminuye el patrimonio, afectando directamente la utilidad, son necesarios para la operación del negocio y se reconoce cuando se incurre. Los gastos tienen 2 tipos, gastos operacionales y no operacionales. Los gastos operacionales están relacionados directamente con la actividad principal de la empresa. Ejemplo, costo de ventas, gastos de administración y gastos de ventas. Gastos no operacionales son gastos, por decir, extraordinarios, no están relacionados directamente con la actividad de la empresa. Ejemplo, gastos financieros, multas y sanciones, pérdida por venta de activos. En el ejemplo tenemos que la empresa incurrió en gastos operacionales relacionados con su actividad principal. También tuvo unos gastos no operacionales que están relacionados con la operación principal y el total de gastos del periodo disminuirán la utilidad neta del periodo por 56 millones. Reconocimiento. Los gastos se reconocen cuando se ha incurrido en la obligación, consolidación, se ha recibido el bien, el servicio y ecuación. El valor puede medirse con fiabilidad. Introducción a la partida doble. Se registran por el valor razonable del bien o servicio recibido. Muchas gracias. Tarea 5. Consolidación, partida doble y ecuación patrimonial. Presentado por Edison Germán Sandoval Poveda. Introducción a la partida doble. La partida doble es uno de los principios más importantes de la contabilidad. Su desarrollo permite organizar de manera clara y precisa las operaciones económicas de las empresas, garantizando un mejor control financiero y administrativo. Este sistema se basa en el equilibrio entre los recursos y las obligaciones, permitiendo registrar cada operación económica de forma ordenada y confiable. ¿Qué es la partida doble? La partida doble es un método contable donde toda la operación económica afecta mínimo 2 cuentas. Una cuenta que recibe, que denominamos débito, y una cuenta que entrega, que denominamos crédito. Un principio fundamental: no hay deudor sino un acreedor. ¿Esto qué significa? Que todo recurso que ingresa tiene un origen y toda salida tiene una contrapartida. La partida doble surgió en Europa durante la Edad Media, especialmente en las ciudades comerciales italianas como Venecia, Génova y Florencia. El crecimiento del comercio hizo necesaria una forma organizada de controlar las ventas, las compras, las deudas y las ganancias. ¿Por qué surgió? Para registrar de manera clara y ordenada las operaciones económicas del comercio en crecimiento. En 1934, Luca Pacioli publicó por primera vez el método de la partida doble utilizado por los comerciantes italianos. ¿Cuáles fueron sus principales aportes? Se especificaba una organización de registros contables,
Se comenzó con el uso del libro diario y mayor, se comenzó a llevar un control de ingresos y gastos y como principal aporte se convirtió en la base de la contabilidad moderna. La partida doble se fundamenta en la igualdad contable. ¿Esto qué significa? Que todo lo que posee la empresa tiene una fuente de financiación, los recursos provienen de deudas o aportes de los propietarios. El equilibrio entre débitos y créditos garantiza la confiabilidad de la información financiera. Las principales características de la partida doble es que toda transacción afecta mínimo dos cuentas. Los registros deben mantenerse equilibrados, permite detectar errores fácilmente, facilita el control financiero y genera información confiable para la toma de decisiones. Las cuentas contables se clasifican según el elemento al que pertenecen y su comportamiento aumenta o disminuye. Los activos y los gastos aumentan por el débito, disminuyen por el crédito. Las cuentas de pasivo, patrimonio e ingresos disminuyen por el débito y aumentan por el crédito. Cuentas de naturaleza débito. Son las cuentas que aumentan con débitos y disminuyen con créditos. Ejemplo, caja, banco, inventarios, muebles y equipos y gastos. Cuentas de naturaleza crédito. Son las cuentas que aumentan con crédito y disminuyen con débitos. Ejemplo, préstamos bancarios, cuentas por pagar, aportes de los propietarios e ingresos. ¿Qué es la ecuación patrimonial? La ecuación patrimonial es la expresión contable fundamental que muestra la relación entre los recursos que posee una empresa y las obligaciones que debe cumplir y los derechos de los propietarios. Todo lo que tiene la empresa ha sido financiado por los acreedores o por los propietarios. Por eso la ecuación siempre debe mantenerse en equilibrio. ¿Cuál es la importancia de la ecuación patrimonial? Permite conocer la situación financiera de la empresa en un momento determinado. Sirve de base para elaborar el balance general, ayuda a la toma de decisiones y siempre debe mantenerse en equilibrio. Activo es igual a pasivo más patrimonio. Activos. Los activos son todos los bienes y derechos que posee la empresa y que pueden generar beneficios económicos futuros. Principales características. Son recursos controlados por la empresa, se espera obtener beneficios futuros, tienen un valor medible en dinero, pueden ser tangibles o intangibles. Los activos tienen dos clasificaciones. Activos corrientes, que son los activos que se convertirán en efectivo o se consumirán en un plazo menor a un año. Ejemplo, caja y bancos, cuentas por cobrar, inventarios, gastos pagados por anticipado. Y por otro lado tenemos los activos no corrientes que permanecerán en la empresa durante más de un año. Propiedad, planta y equipo, inversión a largo plazo, activos intangibles. Tenemos un ejemplo práctico en donde la empresa comercial ABC inicia sus operaciones el 1 de mayo del 2024 con los siguientes recursos. ¿Cuál es la explicación de este ejemplo? Es que la empresa tiene recursos de corto plazo, como lo podemos ver, efectivo, bancos, cuentas por cobrar e inventarios, pero también posee bienes a largo plazo, muebles, equipos y vehículos, por 35 millones. En total, los activos de la empresa suman 75 millones. ¿Cuál es el reconocimiento que se le da a los activos? Los activos se reconocen en los estados financieros cuando es probable que generen beneficios económicos, la empresa tiene el control sobre ellos y su costo o valor puede medirse de forma confiable. Este reconocimiento tiene una medición inicial y es que se registra al costo de la adquisición y tiene una medición posterior que puede medirse al costo menos depreciación o al valor razonable según corresponda. Pasivos. Los pasivos son las obligaciones presentes que tiene la empresa con terceros originadas en operaciones pasadas y que al liquidarse implicarán la salida de recursos. Tienen tres características: representan deudas y obligaciones, su pago generará una salida de recursos y tienen un valor medible en dinero. Como los activos, los pasivos también están clasificados en corrientes y no corrientes. Corrientes vencen en un plazo menor a un año, ejemplo, cuentas por pagar, préstamos a corto plazo
obligaciones laborales, ingresos recibidos por anticipado. Por otro lado, tenemos los pasivos no corrientes, vencen a un plazo mayor a un año, préstamos a largo plazo, obligaciones financieras, bonos por pagar, provisiones a largo plazo. En el ejemplo que tenemos en este momento, ¿cuál es la explicación? La empresa tiene deudas y obligaciones de corto plazo. También podemos ver que tiene una obligación de largo plazo, que es el préstamo bancario, y que el total de los pasivos de la empresa suman 76 millones que deberá cancelar en el futuro. Este valor representa todas las obligaciones que tiene la empresa con terceros y cuya cancelación implicará la salida de recursos. ¿Cuál es el reconocimiento? Los pasivos se reconocen cuando la empresa tiene una obligación presente, es probable que se requiera la salida de recursos para liquidarla. El valor de la obligación puede medirse confiablemente. También cuenta con una medición inicial. Se registra por el valor recibido o el valor de la obligación y una medición posterior que se mide el costo amortizado al valor presente según corresponda. Patrimonio. El patrimonio representa los aportes de los propietarios y las ganancias acumuladas de la empresa después de deducir sus pasivos. Característica es la diferencia entre activos y pasivos, no tienen vencimiento y pertenecen a los propietarios del negocio. ¿Cuáles son los componentes del patrimonio? Aportes de los propietarios, recursos que los dueños invirtieron en la empresa, reservas, porciones de utilidades que se separan para fines específicos, utilidades acumuladas, ganancias obtenidas y retenidas en la empresa de periodos anteriores y utilidades del periodo, utilidad o pérdida generada en el periodo contable actual. En el ejemplo, tenemos que los propietarios han realizado aportes por 50 millones para iniciar o financiar el negocio. De las utilidades obtenidas se han reservado para fines específicos. Las utilidades acumuladas de ejercicios anteriores ascienden. La empresa tiene pérdidas acumuladas que reducen el patrimonio y que en total del patrimonio es de 70 millones. Este valor representa el derecho residual de los propietarios sobre los activos de la empresa después de deducir todos sus pasivos. ¿Cuál es la importancia del patrimonio? El patrimonio puede indicar una solidez financiera. Un patrimonio fuerte refleja estabilidad y confianza para terceros y proveedores. También es un respaldo para la empresa, ya que permite soportar pérdidas y seguir operando en el largo plazo. Y es una base para crecimiento. Las utilidades acumuladas pueden reinvertirse para generar más valor. Ingresos. Son los recursos que obtiene una empresa a través de la venta de bienes o la prestación de servicios en desarrollo de su actividad económica. ¿Cuáles son sus características? Aumentan el patrimonio, se originan en las actividades principales de la empresa y se reconocen cuando se devenga. En el ejercicio práctico que tenemos en pantalla, ¿qué podemos ver? Que la empresa obtuvo unos ingresos provenientes de actividades principales. Además, obtuvo ingresos no operacionales, que el total de sus ingresos del periodo asciende a 85 millones, lo cual aumenta el patrimonio de la empresa. Y estos ingresos se reconocerán cuando se devenguen, es decir, cuando nazca el derecho de cobro o se preste el servicio. El reconocimiento de los ingresos se da cuando se transfieren los riesgos y beneficios del bien o servicio. El valor puede medirse con confiabilidad. Es probable que se reciban beneficios económicos futuros. También cuentan con una medición. Se registran por el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir. Gastos. Los gastos son las erogaciones o consumos en los que incurre la empresa para desarrollar su actividad económica y generar ingresos. Tiene 3 características. Disminuye el patrimonio, afectando directamente la utilidad, son necesarios para la operación del negocio y se reconoce cuando se incurre. Los gastos tienen 2 tipos, gastos operacionales y no operacionales. Los gastos operacionales están relacionados directamente con la actividad principal de la empresa.
Ejemplo, costo de ventas, gastos de administración y gastos de ventas. Gastos no operacionales son gastos, por decir, extraordinarios, no están relacionados directamente con la actividad de la empresa. Ejemplo, gastos financieros, multas y sanciones, pérdida por venta de activos. En el ejemplo tenemos que la empresa incurrió en gastos operacionales relacionados con su actividad principal. También tuvo unos gastos no operacionales que están relacionados con la operación principal y el total de gastos del periodo disminuirá la utilidad neta del periodo por 56 millones. Reconocimiento. Los gastos a